Buenas tardes para todos. En un momento daremos inicio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a esta tercera sesión de este ciclo de webinars que estamos preparando desde la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, Parque del Emprendimiento y apoyado por la Fundación Universidad de Antioquia. Me presento nuevamente para las personas que quizá hayan ingresado por primera vez a este espacio. Yo soy Juan Fernando Pérez, soy profesional fomento, transferencia de conocimiento de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Los estaré acompañando entonces en la tarde de hoy en la moderación de este espacio, leyéndole las preguntas que ustedes hagan, dándole la participación a todos ustedes, porque la idea es que podamos ser participativos en este espacio que tenemos todos los jueves del mes de marzo. Hoy nos acompaña nuevamente, como en nuestras dos sesiones anteriores, Dana Giraldo. Dana Giraldo es oficial de alianzas privadas de la WWF de Colombia, Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Dana de profesión es ingeniera industrial y es especialista y magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local de la Universidad de AFIT, y pues tiene una amplia experiencia en temas de consultoría en desarrollo local y sostenibilidad, movilización de recursos con entidades públicas y privadas alrededor de estos temas que nos competen y nos reúnen el día de hoy. Hoy vamos a hablar entonces sobre la gestión de proyectos de investigación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es esa importancia de que los proyectos de investigación que desarrollemos, formulemos actualmente, tengan ese impacto importante en los ODS, que es una necesidad latente que estamos viviendo actualmente? Antes de empezar, les recuerdo entonces que todos sus micrófonos y sus cámaras fueron desactivadas para evitar de pronto alguna interrupción. Los que quieran participar lo pueden hacer a través del chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas, y al finalizar la sesión los estaremos leyendo, agrupando esas preguntas para que Dana nos las vaya respondiendo. También pueden participar levantando la mano y les estaremos dando la palabra. Por acá pregunta alguien, antes de que empecemos, que si pueden acceder a las memorias o las grabaciones de las sesiones anteriores. Semana a semana les estamos compartiendo un correo electrónico con información de las memorias donde ustedes pueden acceder a ellas. Ahí vamos a estar alojando los diferentes videos que estamos subiendo a la plataforma de YouTube, y también hemos estado compartiendo las presentaciones y esas herramientas de apoyo que nos ha compartido nuestra ponente. Entonces, ahorita pues en el chat les voy a compartir un enlace que porfa guárdenlo para que puedan revisarlo semana a semana. Sin embargo, pues les estaremos enviando el correo con esta información. Entonces, Dana, sin más preámbulo, demos inicio a nuestra sesión de hoy. El escenario es todo tuyo. Juan, muchísimas gracias y de nuevo pues también bienvenidos todos a esta tercera sesión. Espero también sea muy provechosa para todos ustedes y pues que al final podamos generar un poquito ese diálogo y esa conversación que se ha dado en las dos sesiones anteriores. Como decía Juan, el tema que nos compete hoy es la gestión de proyectos de investigación orientados a los ODS. Y esperen un segundito que no me está pasando. Ahí ya. Y voy a repetir 2 o 3 slides que he venido usando en los temas anteriores, pero estamos hablando para ubicarnos otra vez un poquito en el contexto, y es cómo pasamos de todos estos problemas y desafíos que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible al cumplimiento de metas, al desarrollo de soluciones. Y ahí hablamos justamente de la innovación como un punto de acción clave para que esas soluciones que propongamos pues sean sostenibles en el tiempo. Esto es un poco lo que hablamos la sesión pasada. Y partiendo de ese punto, los proyectos de investigación vienen a ser un aporte enorme a toda esta agenda de desarrollo. Hoy un poco vamos a transitar por los temas de el propósito de la investigación, y ahí sí empezar a hablar de plantear de proyectos en el marco de los ODS, hablar un poquito de medición de impacto y transferencia de conocimiento y los retos que todo esto nos plantea en materia de investigación. Entonces,
¿Para qué investigamos? Y es un poco haciendo una pequeña investigación. Colombia tiene aproximadamente 300 instituciones de educación superior y es un porcentaje, de nuevo digo, aproximado. El 50% tienen grupos de investigación robustos, fuertes, pues que hacen publicaciones, que resultan en desarrollo de esas investigaciones. Y en promedio una sola institución puede llegar a tener 500 proyectos andando en un año, pueden ser más, pueden ser menos, varía un poco, como les digo, no encontré pues como algo que centralizara toda esta información, y ahí vamos a ver cómo se conecta mucho con los retos. Y eso a lo que nos lleva es hablar de que en promedio en un año Colombia tiene 75.000 proyectos de investigación andando, que es una cifra absurda, pues gigante. Y la pregunta un poco aquí es, ¿cuántos creemos nosotros que se quedan en el papel, en el buen sentido de la palabra, y es que no trascienden pues de la producción del conocimiento y no trascienden tal vez de la revista o el artículo en el que se convierte? Y ahí vamos a centrarnos mucho en ese propósito de la investigación. ¿Para qué investigamos? Y hay muchas definiciones, también hay muchos términos, muchas finalidades, pero una que me gustó bastante, de hecho, habla de cómo la investigación, independiente de la disciplina de la que estemos hablando, ciencias, humanidades, sociales, arte, por medio de esa investigación se puede avanzar en la comprensión del hombre y la sociedad como tal para promover el desarrollo. Y entonces aquí todo vuelve y encaja en un solo marco, y es investigamos para promover el desarrollo de la sociedad desde la disciplina en la que nos situemos. Entonces ahí es donde tienen sentido los objetivos de desarrollo sostenibles, y lo que buscamos es transitar por esa senda que mejore la calidad de vida de los seres humanos. Y entra a jugar un rol súper importante la educación aquí. ¿Por qué? Y una investigación que hacía la OEI bajo su Observatorio de Ciencia y Tecnología mostraba que en los estados iberoamericanos, que fue donde se llevó la investigación, entre esos Colombia, el 57% de los investigadores realiza esas actividades en el ámbito universitario. El 28 está situado en el ámbito empresarial y el 14 en las instituciones públicas. Las instituciones públicas están muy rezagadas en este contexto de investigación, y entonces nos lleva a la conclusión de que los proyectos de investigación se están dando principalmente en ese contexto académico, y que han sido, digamos, una fuente importante de los grandes avances sociales que hemos tenido durante todas las décadas de evolución, a nivel también económico y ambiental. O sea, el papel de la investigación en materia de evolución y de mejora de la calidad de vida de los humanos tiene un rol imprescindible. Es parte también como que se conecta mucho con la innovación, de la que veníamos hablando también en sesiones pasadas, y hacen que como que se prenda la chispa también de ese desarrollo y nos permita tener nuevos enfoques y nuevas miradas a través del tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para que más investigaciones hoy tengan ese propósito de trascender y contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los seres humanos? Que entiendan cómo alinearse, y que cualquier cosa desde la que hagamos en la investigación tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Que vuelvo y digo, de verdad, son la hoja de ruta que hoy nos demarca ese colectivo, por así decirlo, como de logros, o de más que logros, de propósitos que deberíamos transitar como humanidad. Y aquí hago un recorderis simplemente de los objetivos como para que los tengamos presentes. Y vuelvo y uso la diapositiva que usé en la primera sesión, y hablamos también de esta pirámide o de esta base de niveles de cómo empezamos a entender los objetivos, y cómo desde en la que nuestro proyecto de investigación esté situada podemos alinearnos a uno o a varios de estos niveles y entender también esa cadena causal de la investigación. Si bien yo puedo hacer una investigación, no sé, en ciencias de la salud, eso implica que pueda afectar también o impactar directamente temas de educación, por ejemplo, temas de trabajo o de igualdad de género. Entonces, empezar a entender también esa cadena de causalidad de las investigaciones es súper importante. Y entonces, ¿cómo planteamos proyectos de investigación que impacten los objetivos de desarrollo sostenible? No es el fin pues de este espacio hablar de cómo hacer proyectos de investigación, ni más faltaba,
pero sí hay como 3 grandes temas robustos que quiero traer el día de hoy. Uno es el objetivo, ese objetivo principal que nos planteamos cuando hacemos proyectos de investigación. El segundo es los participantes o ese mapa de actores que llamábamos un poco desde la sesión pasada en proyectos más en campo, desde la empresa privada. Y el tercero es, ahí sí vamos a una alineación y volvemos ahí a entrar al marco de los ODS. En objetivos, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero parte un poco también de la investigación y este tipo de investigación de acción participativa, que es una de las muchas formas, la colación en estos temas, porque aquí estamos hablando de un tipo de investigación que a su vez pues también ha sido reconocida como una metodología en donde la población participa activamente y en donde el investigador pues hace un análisis obviamente de este contexto, de su entorno, y plantea acciones en conjunto con la comunidad concretas para modificar ese contexto, esa realidad, esa situación pues que está investigando. Y traemos el tema de ya dejamos de ser el investigador que está un poco al otro lado del escenario para hacer una inmersión y volver a este concepto de empatía también que nombrábamos mucho. Y inmiscuimos a los participantes de manera activa y no los vemos solo como sujetos estáticos, en donde ellos también tienen conocimiento que compartir dentro de la investigación para entender mucho mejor a profundidad este fenómeno o el desafío que yo esté tratando. Y esto va a dar o va a denotar obviamente en proyectos pues que sean innovadores, que aporten, que sean sostenibles también obviamente en su proceso, en la solución en el tiempo. Necesitamos proyectos de investigación que mantengan una estructura que les permitan ser factibles, volvemos a lo mismo, que sean factibles a nivel técnico, a nivel de la organización y la institución en donde yo me encuentro. Ya vimos que hablamos de proyectos de investigación y de una lo asociamos a la academia porque sin duda es donde se está generando y creando el conocimiento, pero esto no quiere decir que no hayan proyectos de investigación desde lo privado y lo público. ¿Qué pasa además para que esos dos sectores se vinculen más? No son factibles o no los hacemos porque tal vez no hay una viabilidad financiera. Entonces también tenemos ese componente de todos los proyectos que estructuremos, tienen que tener ese componente de viabilidad, pero el más importante de todos, vuelve y es, hablando de la empatía, es que tienen que ser deseables, realmente es lo que la gente está deseando. Y por eso, perdón, les voy a proyectar unos minutos de este video que hace una inmersión en cómo deriva la empatía en un proyecto y en una solución además específica a un desafío. Juan, de pronto me puedes confirmar si se escucha. Listo. People that have limitations. Sí, estamos escuchando. Moro was very important in Guatemala because he managed all the implementation of the system of the ATMs, and he introduced business intelligence for the industry in the banking. 20 years ago, he was diagnosed with ALS, that was Lou Gehrig disease. I could not imagine doing nothing, so I became a data analyst, helping local businesses put in place strategies around data. I had learned to use my feet to operate a foot mouse so I could type with the on-screen keyboard. I'm a Windows insider, and Windows 10 came with eye tracking feature, and I think it was amazing. This is a very good feature for people that have challenge with mouse or keyboards. After that, I made some posts in my blog and auto-read. This is the moment that starts all the history. It would not be polite to tell you what I yelled when I read Juan Manuel's blog post. I immediately contacted him and said that I wanted to try it. It's very easy to implement because it's immersed in Windows. You can work with all the applications that you run in Windows. Office, Notepad, Power BI, even WhatsApp web, only with eye tracking. The productivity of Otto rise with eye tracking, and the interaction was very fluid and very easy. I can type faster now, as if I had my own hands back, after many years of not having the mobility to type on a regular keyboard. I became independent and can interact directly with clients when I have questions or need to explain something. I can also communicate with my loved ones much better.
This feature of eye tracking is a very good example for the mission of Microsoft, that is build software for better life in the persons. I was given 2 to 5 years to live, and 20 years have gone by. If life gives you lemons, make lemonade. Even with a terminal disease, you can still do things with a positive attitude. My top goal is to become the oldest MVP for Microsoft. Y traigo a colación este ejemplo porque a primera vista pues parece que no tuviese nada que ver con los ODS, pero tenemos ODS que hablan de inclusión, de innovación, que es el número 9, pues tenemos todo un ODS que habla de innovación, y justamente parte de un proceso de investigación que empezó con la empatía en Microsoft, y es entender cómo el rastreo ocular, pues en este caso para una herramienta como Isoto, tenían todo el sentido del mundo para adaptarse a personas con discapacidades físicas en este momento. Entonces es cómo a partir de lo que yo soy como organización, de lo que yo quiero hacer como proyecto y de mi objetivo de investigación, empiezo a alinearme con estos objetivos y empiezo a entender que mi público es mucho más allá tal vez del objeto neto de la investigación, sino que puede tener cabida a desarrollar soluciones que permeen y mejoren la calidad de vida de las personas. Ahí hablaba, al final Microsoft lo que quiere es un futuro mejor para las personas, un poco pues parafraseado. Entonces volvemos a este ejercicio de hablar de la empatía y de entender la persona o el participante para el que yo estoy investigando, ese público, que puede ser el privado, de la ciencia, la tecnología, temas más sociales o artistas, qué piensa, y para entender un poco cómo qué piensa, qué ve, qué siente. No debo pararme a hacer una observación desde afuera en muchas ocasiones como lo hacemos, sino también debo empezar a hacer una inmersión en el contexto de la realidad, sobre todo para que las soluciones, más allá de ser efectivas, sean adoptadas. Y todos estos proyectos de investigación al final quieren ser adaptados, y es mucho más fácil que tengan ese proceso si yo hago partícipe a la comunidad o al actor con el que estoy trabajando, y no le llego como un poco a imponer o a ser casi como ese colonizador del conocimiento, en donde nos paramos muchas veces los investigadores a decir yo tengo el conocimiento y así se debería hacer, ¿no? Y es un poco también entender esa realidad y incluyendo esta parte de objetivos de desarrollo sostenible, también todo es un tema de perspectiva. Y yo desde cómo identifico las oportunidades y me paro y entiendo y co-construyo y hago ese proceso de investigación de entender por qué hay un determinado comportamiento, una determinada reacción o posición en la situación de la que estoy hablando. Ya después de todo ese proceso, y bueno, viene el proceso robusto de la investigación y de lo que genera una investigación, pero una vez yo tengo ya ese marco de mi investigación y tengo lo clave que es este objetivo general y los objetivos específicos, puedo hacer esa alineación de los ODS, si mi objetivo general está hablando de generar alternativas de energía mucho más eficientes, yo voy a la tabla de objetivos de desarrollo sostenible y seguro voy a encontrar un objetivo, que en este caso es el 7, que está muy descrito, que habla de temas de energía. Pero vuelvo y hago el zoom in de entrar al objetivo y de decir cuáles de estas metas tienen sentido o con mi proyecto de investigación yo a qué le estaría aportando. Y mis objetivos específicos también hablan de esos otros objetivos a los que les estoy, objetivos de desarrollo sostenible, a los que les estoy apuntando. Puede que sea el mismo, puede que sean varios. Aquí pasa mucho con ese mapa de impacto social que mencionaba en la sesión pasada para que quienes no estuvieron, y era entender desde mi oportunidad de innovación en ese momento, aquí es entender desde mi proyecto yo a qué actores estoy impactando, y cuando uso la palabra impactar no necesariamente tiene que ser positivamente, sino que puedo también tener un efecto negativo en ciertos actores, a qué actores estoy impactando, y eso también me da un derrotero de entender qué objetivos de desarrollo sostenible puedo estar impactando positivo o negativamente. Puede ser que yo entre a hacer un desarrollo de una herramienta que, no sé, permita la extracción de oro de manera más fácil, hablando de cualquier tema.
buenísimo, pero eso puede ser que afecte uno de esos ecosistemas de vida terrestre. Entonces, ¿cómo ya después desde mi investigación puedo hacer una mitigación además de esos otros impactos negativos que yo tengo? O puede ser que afecte directamente la empleabilidad en una comunidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cómo hago un mapa de riesgos frente a ese impacto positivo o negativo que yo puedo generar? Pues en este caso el negativo. Y ahí sí se da toda esa alineación en el marco de ODS y va a ser mucho más sencillo acceder a financiación, que es uno de los temas que también vamos a tocar ahorita. Pero es, si yo tengo claro desde el objeto de mi investigación a qué le estoy apuntando, también tengo mapeados esos participantes, es más fácil invitarlos a participar dentro de la gestión de este proceso de investigación, entendiendo que estamos hablando hoy con los ODS que se necesita la multidisciplinariedad. Esto no quiere decir que la especialización no sea necesaria y es en muchas ramas pues se necesita la especialización para que se genere conocimiento y se generen nuevas, a partir de la investigación, pues nuevas formas de abordar problemáticas a nivel puede ser matemático, social, físico, pero necesito entender que alrededor mi entorno no habla mi mismo lenguaje y no entiende muchas veces lo que como investigador yo estoy hablando y que necesito decantarlo en un lenguaje que sea claro para todos porque al final estoy generando soluciones a partir de mi investigación que son para la sociedad. Entonces necesito que esos otros públicos lo entiendan para qué les va a ser útil y así puedo encontrar también alternativas de financiación. Un poco la financiación para los proyectos de investigación ha variado. Digamos que una de las principales han sido temas de cooperación internacional. Hay temas como becas, por ejemplo, que brindan otras universidades. Más recientemente ha salido todo un tema de fundraising digital y esto a través de todas estas plataformas de crowdfunding que tal vez no es tan lo común, sí se han financiado investigaciones robustas en distintos temas. Entonces, si yo le voy a hablar al mundo digital, que es cualquier persona a pie, vuelvo y digo, es súper importante tener claro que todo lo que yo voy a hacer debe ir en un lenguaje que el otro sea capaz de comprender porque es beneficioso para la sociedad y porque debería financiar o invertir en mi investigación, por ejemplo. Otra gran herramienta es la empresa privada y esta cada vez pues ha tomado mucho más auge, en Colombia tiene, pero lo ha empezado a hacer con un enfoque de desafíos. Y este es uno, por ejemplo, de los ejemplos que tengo acá y es, hoy están muy de moda estas hackathon, en donde la empresa privada es quien financia todo el proceso. Esto tal vez es un tema de prototipado mucho más rápido, pero hay unas que van muy enfocadas a investigación y van muy de la mano con instituciones de educación superior, en donde, mira, yo como organización tengo un reto, yo estoy dispuesto a financiar el proceso de que alguien investigue o me desarrolle un producto o una solución para ese reto. Y así todos nos beneficiamos. Estamos hablando de que empieza a dinamizar el contexto de las instituciones superior, incluye estudiantes que vienen con nuevos conocimientos, que además buscan este proceso de adquirir competencias y como empresa privada, por ejemplo, yo me estaría beneficiando de que están solucionando un reto o están investigando algo en lo que yo no había podido dar avances. Y de este tipo pues se han dado muchas en Colombia y principalmente pues Medellín creo que es uno de los grandes ejemplos que ha trabajado con todo el ecosistema más de empresas que tiene al interior. Otros grandes, digamos que financiadores son fundaciones o ONGs de segundo y tercer nivel, en donde hay también temas de alianzas, convocatorias, bueno, convenios de trabajo para investigar determinadas problemáticas. Aquí se dan sobre todo muchos temas sociales y tal vez ambientales. Recientemente han llegado más organizaciones que traen desafíos de tipo tecnológico y de adaptación de STEAM, por ejemplo. Hay laboratorios pues, de bootcamp y de formación para desafíos y retos que plantean estos temas, pero están mucho más rezagados frente a la financiación que tienen de pronto investigaciones que tienen un corte mucho más ambiental o social, y cuando digo social pues me refiero a todos estos problemas tal vez más de fondo de hambre, pobreza, desigualdad. Tenemos temas de subvenciones públicas, pues que aquí entran muchas de las organizaciones del Estado colombiano, Colciencias o instituciones que también sacan convocatorias de investigación puntuales. Las instituciones de educación superior, pues como ya vimos muchas,
de los recursos que captan, invierten mucho en esta línea de investigación y de gestión de proyectos de investigación. Y tenemos estas alianzas mixtas, como la que presentaba un poco entre la empresa, las instituciones, incluso instituciones públicas, empresa privada, para hacer frente a los desafíos. Y esto se da mucho, y estas alianzas mixtas se dan mucho en el contexto de entender que un desafío, un reto, no se da en el marco de un solo actor. Si estamos hablando de ciudades, y hay uno de hecho de ciudades sostenibles que pertenecen a un gran todo, pues empecemos a interactuar y a entender que todos los actores tenemos un rol y cómo podemos aportar. Entonces, por ejemplo, aquí hay otros ejemplos como empresas privadas como el Banco de Santander, que financia y es un gran financiador de becas de investigación, BBVA, la Fundación Carolina, por ejemplo, está ahí también entre esos ejemplos. El Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes también saca convocatorias puntuales para ODS. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que tenían una convocatoria abierta hasta hace poco para investigación sobre el ODS número 13, que es cambio climático. Y mostraban los resultados de una convocatoria que hicieron también en investigación del ODS 12 y del ODS 13. Y esto también nos lleva a contemplar otro gran tema, y es importante, y estamos generando todo este conocimiento a partir de los proyectos de investigación, pero para que trascienda y para que se vuelva como un tema importante, como lo decía, o sea, que realmente logre transferir ese desarrollo, necesitamos hablar de la transferencia de conocimiento y la gestión del conocimiento, y es la transferencia entendida como ese proceso de propiciar un intercambio de conocimiento de acuerdo a las necesidades de una sociedad, y ahí volvemos a enmarcar este concepto de desarrollo, y estamos hablando de la sociedad. Entonces yo necesito entender en qué ciudad, en qué municipio, en qué región estoy parado y de qué tipo de público, por ejemplo, si estoy hablando de software, pues en qué ciudad también estoy hablando, con qué cliente o con qué personas me estoy involucrando, y entender sus necesidades. Y ese intercambio se propicia pues a través de proyectos de innovación y desarrollo que articulan distintos actores. Entonces volvemos y decimos, no es solo la burbuja tal vez de los investigadores desde la academia o de los investigadores de la empresa privada que nos están generando nuevos productos o nuevos alimentos, sino que realmente tiene todo un contexto de actores que necesitan estar articulados para ser agentes de estos ecosistemas de innovación que estamos hablando. Y es que todo esto al final, y los proyectos hacen parte, y los investigadores hacen parte de este ecosistema de innovación. Y vuelvo y digo, la innovación como punto súper clave para crear soluciones que nos permitan transitar hacia como el logro de estos objetivos de desarrollo sostenibles, entendiendo pues el desarrollo como un proceso infinito, porque va a depender mucho del contexto y de la realidad en la que estamos. Y otro tema muy importante que parte con todo este tema de gestión de proyectos es, bueno, ya hablamos de necesitamos tener proyectos que se alineen a los ODS. ¿Cómo los alineo? A través de los objetivos. Necesito transferir ese conocimiento y que no se quede en algo estático, que de pronto lo publicamos, lo guardamos en un estante. En muchas ocasiones, en estos días yo lo discutía, es creamos y generamos un montón de conocimiento desde pregrado y posgrado. Muchas de las universidades tienen proyectos de investigación como requisito para graduarse, porque todo eso no está alineado en el marco de los ODS en este momento. Nos faltan 10 años, pues 9 andando para revisar cómo nos fue y hacer esa medición de cómo nos fue, medición final de cómo nos fue frente a los ODS, y no nos hemos sentado a pensar esa hoja de todo este conocimiento que se está generando frente a los ODS, y tiene mucho más tal vez valor y propósito decirle a toda esta comunidad de estudiantes, vengan, esto podría impactar en algo real que puede ser financiable además de manera mucho más eficiente y que puede tener un impacto en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ese impacto, necesitamos también hablar de evaluación y medición de ese impacto en el marco de estos proyectos que estamos desarrollando. Y en la investigación, además, también de entender, muchos de los proyectos de investigación sí pueden hablar de qué tanto impacto está generando en la sociedad. Entonces, un poco para hacer distinción entre las evaluaciones, porque además es muy diferente evaluar y medir, y hay muchos tipos de evaluación, nos vamos a centrar en la de impacto, pero para hablar un poquito de las que existen, hay una evaluación de necesidades, y es un poco entender si el proyecto
también está basado en buena conceptualización de la problemática que estoy abordando, del desafío que quiero tratar. Tenemos evaluaciones teóricas en donde va más a hablar de si la teoría que está detrás de toda esta investigación, el proyecto es factible y se sustenta de manera buena. Hay evaluación de procesos en donde simplemente es revisar si el proyecto o la investigación se está implementando según lo planeado. La evaluación de impacto, que ya se conecta mucho más con el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue diseñado este proceso, o mejor dicho, este proyecto o esta investigación, y la evaluación de eficiencia, pues es que es más si se logró de una manera eficiente. Y para hablar de evaluación de impacto necesitamos entender cómo medir el impacto y qué es el impacto además, ¿no? Entonces, el impacto resumido de una manera muy gráfica, que lo hace el J-PAL, que es un instituto pues, que está situado aquí en Latinoamérica, habla básicamente del impacto como algo que no hubiera pasado sin nuestro proyecto de investigación o sin nuestro proceso, pues, o lo que estamos haciendo. Entonces, si yo no investigo esto, ¿qué hubiese pasado? Nadie de pronto hubiese sabido que, no sé, existían distintos tipos de diabetes en algún momento de la existencia humana. Entonces es casi que ese resultado de que los participantes del programa hubiesen participado, menos los resultados de esos mismos participantes, si en ningún punto pues hubiesen tomado ese proyecto de investigación y hubiesen decidido lanzarse a hacerlo. Y el impacto también tiene distintas dimensiones que debemos entender al momento de hacer la medición. La primera es, hablamos de qué, ¿no? Y entonces es qué está pasando con mi investigación, es negativo, es positivo lo que estoy encontrando, si está siendo importante para las personas que experimentan el cambio, y aquí cuando hablo de las personas también debe incluirse el investigador, y es entender que si está siendo importante hay un cambio como de paradigma. ¿Quién está experimentando el cambio? Puede ser el investigador, puede ser el entorno, puede ser que se experimente después también, y es una vez yo saque los resultados, pues en algún punto como que puede que no se adapte esta información que yo estoy sacando porque no hay suficiente contexto, porque no creen en mis conocimientos. Bueno, puede pasar un montón de cosas. ¿Cuánto? Y es cuánto cambio ocurre y para cuánto tiempo. El cambio se ve inmediato, lo que digo, puede pasar en el largo plazo, se necesita mucha más información para que se dé un cambio en realidad. Y hay una última dimensión que habla de atribución, que es más esa probabilidad de que el cambio se hubiera dado sin mi proyecto de investigación. O sea, como que si yo no investigaba esto, igual podía darse ese cambio. O sea, que también habla un poco de la relevancia y la atribución que está tocando mi proyecto de investigación. Y para poder medir el impacto, pues necesito indicadores. Y ahí sí esos indicadores me van a permitir hacer como todo este proceso de evaluación y de decir, estoy logrando un impacto positivo o negativo. Y que como las buenas características de estos indicadores de impacto son, necesitan ser relevantes para el resultado indicado, o sea, que realmente me estén dando información que es importante. Deben ser fiables, transmitan una información acerca de cambios reales, y lo vuelvo y lo digo, si son positivos o negativos. No solamente podemos estar hablando de cambios positivos. Deben ser objetivamente verificables, o sea, no deben ser subjetivos según algún estado, aunque si bien pues entendemos que la subjetividad puede que toque cualquier arista, pero si se tiene esa buena recolección de datos de base y esa buena sustentación teórica, pues deben permitir esa objetividad, deben ser útiles, o sea, realmente para ver si se logró o no el objetivo, que es un poco el logro o el objetivo final de la medición de impacto, y perdón que ahí voy a sonar redundante, pero es ver si se logró el objetivo y hasta qué punto, puede que lo haya logrado parcialmente con mi investigación o puede que no, y significativos, y si es el cambio que quiere, porque puede que yo haga mi investigación y resultó en que no está alineada con este objetivo general que yo tenía desde el principio, o no era lo deseable desde el principio. Dentro de las herramientas les va a quedar una hoja de referencia de indicadores de impacto que se puede alinear muy fácil a los ODS. Entonces, pues aquí simplemente es como que uno llama al indicador y pone ese ODS relevante con el cual está teniendo relación, y que pude identificar a partir de la alineación que hice entre mis objetivos específicos.
El grupo de interés también es súper importante describirlo para entender, ejemplo, este indicador está impactando directamente a la comunidad de la salud, a personas que sufren con diabetes, perdón que uso mucho el ejemplo, pero puede ser a comunidades que sufren con discapacidades cognitivas, y yo defino el indicador y empiezo a darle unos componentes a ese indicador y unas notas sobre el manejo de grupos desagregados. Más abajo, que aquí quedó cortada la imagen, también pido una explicación ya más matemática de ese indicador, cómo se saca dentro de la investigación, ¿no? Entonces, número de personas que sí adoptaron de manera fácil las herramientas de rastreo ocular, por ejemplo, o que presentaron una buena adaptación a algún tipo de vacuna, un tipo de medicamento, por ejemplo, ahorita hablando en el marco de justamente de la pandemia. Pero sí necesitamos entender todo esto, cómo se puede empezar a alinear con ese ODS. Entonces, esta hoja de referencia también es una muy buena ruta para entender esto, cómo está impactando a nivel de sociedad los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí tenemos unos casos, pues que yo saqué del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son casos puros y duros de investigación. Entonces, uno fue una convocatoria que quería abordar temas de equidad de género, y el proyecto de investigación que ganó, simplemente era una convocatoria para hacer investigación pura y dura, proponía definir como unos lineamientos para aportar a políticas públicas. Este era un proyecto más de ciencias sociales, y que permitiera pues garantizar la accesibilidad más justa y más sustentable pues, en las zonas urbanas, y describir la movilidad y accesibilidad de esas zonas marginales y urbanas en Brasil. Y lo hicieron pues varios estudiantes de Brasil, Chile. De hecho, vemos que hoy la globalidad también lo que nos permite es tener proyectos de investigación que nacen desde distintas ciudades que comparten ciertas características de contexto, sobre todo en Latinoamérica, pues que compartimos muchas características a nivel de crecimiento económico, de desarrollo, de problemas de desigualdad, y se gestiona casi que desde distintos lugares. Ese fue un muy buen caso que se está desarrollando. De hecho, el COTS sí tiene algo bueno, y para los que quieran ver es que también saca los resultados de esos proyectos ganadores. Y el segundo fue una convocatoria también que sacaron para toda la parte de ciudades sostenibles, que es el ODS número 11, y este hablaba de humedales urbanos en América Latina y cómo fortalecer la investigación y la cooperación interdisciplinaria en humedales urbanos, reconocidos pues como ecosistemas súper claves y fundamentales para potenciar ciudades más sostenibles y resilientes. Y en el marco de eso, pues también distintas personas de la Universidad Javeriana y de otras universidades que no están acá en el país, pues decidieron hacer todo el desarrollo de la investigación, y tampoco pues han salido los resultados, pero espero pues que puedan entrar a la página y verla aquí dentro de las diapositivas. Les van a quedar todos los links de acceso para que sea mucho más fácil también para ustedes encontrar la información. Y esto nos lleva un poco ya a ir cerrando la conversación, y es los retos que nos plantea del 2020 al 2030 toda esta parte de investigación y de proyectos de investigación. Uno de los grandes retos, que de hecho hablábamos con compañeros pues, que están acá de la Universidad de Antioquia, y es: necesitamos consensuar una agenda de investigación regional y local. En muchas ocasiones, y esta es una gran discusión que parte un poco como de que fue primero la gallina o el huevo, se habla si debería ser nacional para ir en cascada, o si debería ser local, pues porque las necesidades de cada contexto son distintas. Pero en este caso tenemos un derrotero que son los ODS, y es porque no a partir de eso tenemos y creamos una agenda de investigación que no solo nos dé lineamientos, sino que también nos permita definir el rol de actores, qué va a hacer la academia y los investigadores de la academia, qué van a hacer los investigadores de la empresa privada, también entendiendo pues que sus modelos de negocio necesitan adaptarse al contexto que estamos viviendo en esta nueva era de desafíos de cambio climático, desafíos de recursos cada vez más escasos, pues porque no son finitos, de por ejemplo el rol que van, o el rol también que van a asumir actores como instituciones públicas, que son, y el rezago en investigación, ustedes lo pudieron ver
es bastante amplio y son las instituciones que están liderando la parada en muchas de las ocasiones. Entonces, ¿por qué tampoco la investigación está partiendo de allí? Y cómo la investigación puede aportar a todo el desarrollo desde la consecución o construcción de políticas públicas hasta soluciones de software y tecnología que permitan mayor inclusión a personas con discapacidad, o tener una mejor calidad de vida a personas que sufren determinado tipo de enfermedades, de un mejor acceso o uso de los recursos económicos de una manera más sostenible. Ese es uno de los grandes retos que hoy estamos enfrentando. Dos es cómo articulamos los proyectos, que era un poco lo que les mencionaba ahorita, es cómo articulamos estos proyectos de investigación de pregrado y posgrado de las instituciones educativas a los ODS. Estamos hablando en una cuenta súper rápida, que es una aproximación, porque además no hay algo que logre centralizar toda la información, que es uno de los retos que vemos más adelante, pero estamos hablando casi de 75.000 proyectos al año. Al año de estos, ¿cuántos realmente les ponemos ese propósito de trascender y de contribuir, así sea desde lo local? Y parte también un poco de este rol que tenemos como educadores, como docentes, pues en las instituciones de educación superior. El tercer reto, y para nadie es innegable, es la financiación. Y hay una carencia, y este sector de investigación, de innovación, siempre ha tenido como que luchar por los recursos. Y entonces es bueno, ¿por qué no involucramos más a quienes tal vez tienen más recursos, que es la empresa privada? Pues para nadie es un secreto que hay bastantes de los recursos, entonces ¿por qué no los integramos más? Y dejamos de ver de nuevo, lo menciono porque lo hablé la sesión pasada, al sector privado como ese problema y quien ha creado todos los problemas de la sociedad, y lo empezamos a ver más como la solución. Y yo creo que hay una muy buena articulación y destaco mucho, por ejemplo, a este sector más de la tecnología, porque ahí se ha articulado muy bien toda la parte de investigación y desarrollo con los propósitos de una compañía, ¿no? Yo me dedico a hacer software, hardware, soluciones basadas en temas más cognitivos, y no pierdo mi core como organización, pero financio muchos proyectos, y la gran mayoría de estos sectores financia hoy retos. Yo estaba viendo ahorita uno pues que saca IBM, pero ahí está Microsoft, está Oracle, SAP. Entonces, ¿qué pasa con el resto de sectores? ¿No? ¿Por qué no estamos generando esa articulación en donde está tal vez más la financiación? Porque en algún punto pues sabemos que los recursos un poco más de cooperación son mucho más escasos, se migran de acuerdo a las problemáticas. Hoy estamos hablando pues que mucha de la cooperación se buscó a resolver temas, conflictos que nos está agravando, exacerbando la pandemia, como retos de pobreza, pero en su momento cuando salió hubo un gran auge de recursos para investigación, la vacuna del COVID, ¿no? Y entonces también volviendo un poco a ese punto en donde decíamos esta necesidad de urgencia cuando hay problemas y que afectan directamente nuestra subsistencia, nos hace reaccionar más rápido y empezar a investigar y acelerar. Es un poquito como que trabajamos bajo presión, y no debería darse así, pero pues está pasando de la realidad. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Los ODS nos plantean una agenda en teoría de presión de largo, un poco más aliento, pues porque estamos hablando, no sé, del cambio climático. El cambio climático nos va a afectar a todos y nos está afectando a todos de alguna forma, pero tal vez como no lo vemos tan tangible como una pandemia, pues no tenemos esa urgencia. Entonces es otro reto que nos plantea. Seguro hay más, pues aquí trata de escribir unos cuantos. El cuarto es la centralización de la información, y es, hoy no existe un banco de proyectos, ni siquiera a nivel país, pues como para decir, tal vez hay unos intentos a nivel más regional, pero no existe algo que centralice la información, no solo para tenerla ahí, sino para entender qué se ha hecho y no caer en ese error de repetir. Obvio, hay repositorios de información y pues donde todos subimos, no sé, los proyectos de grado, los artículos, pero no hay uno solo que logre consensuar eso y no solo mostrarme qué se ha hecho, sino los resultados, qué se ha avanzado como una línea. No sé, si yo estoy hablando de soluciones energéticas, pues muéstrame toda la línea que se ha tenido y qué se ha trabajado en Colombia, qué se ha experimentado, qué ha salido mal, qué ha salido bien, porque pues de los errores, y eso es algo muy bueno que tiene la investigación, que tal vez no se da tanto en la empresa privada, es de los errores se aprende. En la empresa privada a veces como que esos proyectos nos cuesta, ¿no? Entonces no nos equivoquemos tanto, y no debería ser así.
Entonces, hoy también carecemos justamente de esa centralización de la información, que es algo que tiene también un tema de innovación y apropiación de tecnología. Y pasa también con los ODS, y es, hoy también carecemos de una centralización o de una herramienta que nos permita centralizar cómo vamos en materia de ODS. Hay unos esfuerzos que nos permiten saber qué ha pasado y unos indicadores, vuelvo al tema de indicadores detrás de todos estos procesos de recolección de datos y de investigación, pero no existe hoy algo que en donde entremos y digamos, así vamos en materia de ODS, y si tuviéramos eso mucho más en tiempo real y a la mano, podríamos también estar generando todos estos procesos de investigación y de gestión del conocimiento en torno a decir dónde hay más carencias y dónde hay más falencias y en dónde nos estamos quedando rezagados. Y todo esto pues nos permite, obviamente, no nos permite tener escalabilidad y replicabilidad de soluciones que nacen a través de los proyectos de investigación, porque nos quedamos cortos en ese proceso también de entender qué está pasando, cómo está pasando, en qué contextos sí esto puede funcionar y en cuáles contextos no, y también parte mucho de la empatía, y es, creemos que, o personalmente, y esto ya sí es una creencia personal, es, la empatía es un factor importante para cualquier proceso de investigación, de la que sea, desde de proyectos de investigación de mercado hasta proyectos de tecnología, para entender el contexto y poder hablar de si esto es replicable y escalable en otras áreas. Entonces, como que la gran conclusión de esto es eso. Y ya ahí yo creo que voy a dar, bueno, casi pie a las preguntas. Una frase para cerrar ya finalizando, y es el desarrollo como tal, que hablábamos que el propósito de los proyectos de investigación era generar desarrollo en la sociedad. No se trata de una meta finita, no es como que, ay, alcancé estos niveles, un poco como nos plantean, de hay unos ciertos indicadores y lo alcanzamos desde la investigación. No, se trata mucho más bien de ese proceso de transformación que está agregando valor, que está incrementando las dimensiones físicas, intelectuales y morales, y me abre nuevas posibilidades a los desafíos. Hace algunos años tratábamos enfermedades, el internet era otro mundo totalmente distinto, pero todo esto me lo permite tener procesos de investigación que vayan alineados con esas metas globales que hoy sí existen. Hace unas décadas no existían, no tenemos los objetivos de desarrollo sostenible como esa hoja de ruta. Y pues ya aquí yo les voy a dar pie a las preguntas. Claro que sí, Dana. Muchísimas gracias por esas reflexiones interesantes que nos haces a esas personas que trabajamos también en investigación, de esa invitación que nos haces de poder generar empatía con nuestros proyectos de investigación, con tratar de buscar soluciones a problemáticas reales, pero que podamos replicarla en toda la sociedad. Entonces, súper interesante esas reflexiones que nos haces. Por acá tenemos la mano levantada de Carlos Gómez. Le voy a dar permiso para que active su micrófono y nos pueda hacer la pregunta o la apreciación que tenga. Adelante, Carlos. Bueno, mientras Carlos activa su micrófono, sabemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy importantes. Todos en general son muy importantes. Algunos, para algunas personas serán importantes unos que otros. Pero por acá Jorge Andrés nos pregunta que si se pueden clasificar unos ODS más importantes que otros, y si es así, ¿cuál sería esos que son más importantes? Bueno, Carlos, compartir pantalla, pero me voy a devolver un poquito, a ver si me puedo volver un poquito para responderte la pregunta, y es, no es que, o en mi concepto, y como se ha abordado desde muchas temáticas, no es que existan unos ODS más importantes que otros. Lo que pasa es que hay una cadena causal de efectos entre los ODS. Y esto lo hablábamos en la primera sesión, lo tocaba, y es un poco desde el concepto, como lo hemos visto algunas personas y organizaciones, es tenemos todos unos ODS que hablan de biosfera, de base, de temas ambientales, un nivel más de sociedad y de economía. Entonces, ¿qué pasa? Y es, a nivel de ambiental, mejor dicho, si todos estos recursos o estos que están acá abajo pasan o se acaban, pues cualquier cosa que tú hagas a nivel de economía, de mejora de economía o mejora social, no va a ser suficiente. Hay relación directa entre temas de cambio climático y pobreza, entre temas de acceso a agua potable y de salud. Entonces es más allá de clasificarlos como importantes, es entender que son causales. También yo no puedo dejar de hablar de la economía, y aquí no satanizamos la economía para nada, pues necesitamos generar riqueza. Entonces es
más allá de entender qué es importante o no, es desde donde yo me estoy parando a qué sí le puedo aportar, porque es que no podemos abarcar todos. Por eso hablaba mucho de la especialización en las investigaciones y es, somos buenos para ciertas cosas, enfoquémonos en eso y en que las soluciones toquen unos ODS sin dejar de tener el contexto robusto de qué está pasando con el resto. Y espero haber respondido un poco tu pregunta. Muchas gracias, Dana. No sé si de pronto Carlos todavía tiene la mano levantada, si puede activar su micrófono. Carlos. Listo. Por acá la profesora Rosa Elsa Pérez nos comparte un enlace interesante del DANE donde ella menciona que hay una guía para la construcción de indicadores básica que es comprensible y que para proyectos de este tipo puede ayudar mucho a la definición de esos indicadores. Muchísimas gracias, profesora. Se los voy a compartir aquí en el chat a los participantes por si de pronto no tienen acceso a esta sección de preguntas y respuestas. Carlos, adelante. No, No, no creo que está no le Carlos. da. Bueno, María Juliana Mesa, adelante, María. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Entendiendo a partir de la invitación que se nos ha extendido, que se ha denominado identificación de oportunidades de innovación, ¿cierto? Digamos que desde los ejes misionales de la universidad lograría pensar como en otras alternativas. Al escuchar a Dana, pues la escucho muy apropiada con el tema de investigación y los resultados y el tema de indicadores, que finalmente es lo que nos permite a nosotros establecer cómo nos estamos comportando. Sin embargo, pues también considero que hay una opción y es como desde los ejes de la docencia y de la extensión particularmente se puede lograr esa materialización y ese cumplimiento de los objetivos. Y ahí me surge un reto importante y es cómo desde los programas académicos de la Universidad de Antioquia los docentes podemos apostarle a ese cumplimiento de escenarios. Por ejemplo, el tema de equidad de género, prevención de violencias, el cuidado del medio ambiente, uso racional de los recursos. Digamos que la pluralidad de la misma universidad nos permite pensarnos en ese tipo de interacciones y cómo esos tres ejes misionales finalmente podrían convertirse en un ejemplo y para que desde las condiciones y desde las comunidades donde realmente se viven las situaciones y las problemáticas, pudiéramos emerger con las soluciones que nos lleven finalmente a apostarle al cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Tengo muy claro el tema de la importancia de las políticas y siento que es otra de las estrategias que podría implementarse, pero también no es un desconocimiento para ninguno que muchas de esas políticas son construidas desde las oficinas, desde la teoría, pero muy pocas veces son analizadas en las comunidades y bajo las realidades que tenemos en el país. Lo que decía ahorita Ana del tema de sistematización y del tema de información, además de que están dispersas, en muchas ocasiones no tenemos sistemas de información completos. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha permitido visibilizar esa situación y corroborar datos que anteriormente eran solamente supuestos y que hoy en día pues creo que nos convocan también a pensarnos en mayor solución. En ese sentido, pensaría como también o sugeriría como desde la unidad de innovación se pudiera incentivar como la presentación de propuestas articuladas en las unidades académicas, tipo CODI, tipo Colciencia, ¿cierto? Como otras estrategias que nos motiven también a buscar esa interacción universidad-empresa-estado. Cómo llegamos, por ejemplo, a los colegios, en diferentes escenarios pues donde las comunidades son realmente las beneficiadas y a partir de las cuales creo que el impacto puede medirse en otras circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Juliana. Sí, aquí estuve tomando atenta nota sobre esa solicitud que nos haces que podamos desde la División de Innovación promover esas iniciativas a través de esa articulación desde el Comité Universidad Empresa Estado, porque pues, la universidad es la Secretaría Técnica del Comité Universidad Empresa Estado, y eso hacemos, estamos tratando pues como de generar esas propuestas, incluso
Más adelante les estaremos anunciando, no sabemos todavía, pero es una cuña que de pronto me les voy a adelantar un poco. Pues este año vamos a tener un proceso de pronto de innovación abierta entre el sector productivo y precisamente las universidades, para que desde los grupos de investigación podamos entonces participar en la solución de esos retos a nivel, digamos, departamental, y yendo pues obviamente a las regiones para poderle dar solución a esos problemas reales que tenemos actualmente. Entonces, muchísimas gracias, María Juliana, por la apreciación. No sé si, Dana, de pronto quieras complementar o mencionar algo alrededor de lo Sí, que... yo creo que todo lo que dices, María, es súper importante. Yo me quedo mucho también con lo que dices del rol de los docentes, y era lo que yo decía, y es parte de que desemboquen muchos proyectos o que se generen muchos proyectos de investigación en las universidades, es ese, como esa motivación y esa inspiración que generan los docentes, ¿no? Y es, entonces, ¿cómo hacemos para que dentro de esa inspiración se enmarque todo en los ODS? Y creo que por ahí voy a responder una pregunta que vi, y es, puede que muchos de los proyectos ya estén relacionados con los ODS, pero no lo sabemos. Y ahí es donde está el punto, y es, yo creería que casi todos los proyectos están relacionados con los ODS. O sea, hoy creo que es una muy buena hoja de ruta y un muy buen marco, no perfecto, pero un muy buen marco. Y el problema es ese, que no los estamos relacionando. Y entonces, al no relacionarlos, es como si no existiesen o no estuviesen aportando. Entonces, sí, ahí hay un rol súper importante. Yo no sé si pudiste ver la primera webinar, pero ahí hablábamos de todos los actores, y los docentes y la academia tienen un papel súper importante ahí también, de esa transferencia de conocimiento y de generar esa inquietud en sus estudiantes, pregrado, posgrado, de aportar a desafíos que son del hoy, que no, o sea, que al final nos demarcan nuestra existencia como seres humanos. Muchas gracias, Dana. Sí, tienes toda la razón en lo que mencionas. Esa pues hace relación a la pregunta que nos hace Jorge Andrés, ¿cierto? Que si de esos 75.000 proyectos, ¿cuáles ya son afines a los ODS? Correcto. Asimismo, también Jorge nos hace una pregunta, y es sobre la agenda nacional, regional y local. La relación con los objetivos de desarrollo sostenible no fue lo que intentó hacer en su momento Conciencias, que hoy es MinCiencias, con el famoso libro verde. Mira, ahí sí, y como todo buena persona que hace conferencias, no tengo conocimiento a profundidad, no te podría responder, pero más allá de eso, el gobierno se ha hecho muchos intentos por tener agendas, y de hecho pues los adaptó, y hoy, a partir de un papel de adaptación al que le hace seguimiento el DNP, nosotros como país tenemos una hoja de ruta frente a los ODS y unas metas claras. Y ya cada entidad empezó a trazar cómo aportar a ese cumplimiento de esas metas, ¿no? Entonces, los privados, bueno, MinCiencias, Minhacienda, bueno, y ahí hay un montón, pero no te podría hablar específicamente del libro verde, y ahí sí te quedo debiendo el conocimiento. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si de pronto alguien tenga, pues no sé, quiera levantar la mano y hacer alguna pregunta a Dana. Mientras tanto, entonces los voy a invitar ya a nuestra última sesión, que es el próximo miércoles, donde vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible como eje estratégico para la sostenibilidad de iniciativas sociales. Dana nos estará acompañando, pero no desde como panelista, sino como moderadora del espacio, porque ese día vamos a tener a 4 invitadas, va a ser una sesión de solo mujeres. Ese día vamos a tener diferentes invitadas nacionales e internacionales, incluso de varias organizaciones importantes alrededor de esa temática. Entonces, la idea es que no se les olvide el enlace por el cual ingresaron el día de hoy. La idea es que le pongan esa estrellita de destacado para que puedan acceder a la última sesión. Recuerde que en sus correos les va a estar compartiendo, les va a estar llegando la información para que evaluemos cada uno de estos espacios, y para que puedan acceder a las memorias audiovisuales, las presentaciones y material que nos ha estado compartiendo Dana. Y en el chat les acabé de compartir el enlace justamente para que puedan ingresar también a esas memorias. Muchísimas gracias, Dana, por estar aquí con nosotros nuevamente cada jueves del mes de marzo, compartiéndonos todo ese conocimiento que tienes alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, que es tan importante para el tema de iniciativas sociales, de investigación y en todos los contextos en los que estamos todos nosotros. Por acá me pregunta Karen que si es posible acceder a tu correo electrónico. Si quieres, le puedes responder ahí por interno. No sé si en la presentación que nos estás compartiendo están tus datos.
Sin embargo, pónselos ahí, pero en las presentaciones que pueden descargar en el enlace que les compartí, que les estaremos compartiendo, pueden acceder a esos datos de contacto de Dana por si tienen alguna inquietud, alguna solicitud, de pronto por la organización que ella trabaja. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Dana, muchísimas gracias a todos por haberse conectado y nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias a ti, Juanfer, y bueno, de nuevo a todos por asistir y por participar. Muy contenta de cerrar el espacio del siguiente jueves. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego, que estén muy bien. Chao.